Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos el gusto de tener a Federico Arena, que ya muchos de vosotros conocéis. Voy a hacer una breve presentación, aunque tampoco para nosotros tiene mucho sentido, pero bueno, Federico es investigador del CONICET actualmente y su trayectoria incluye haber pasado por lugares como Génova, donde hizo el doctorado. Después fue investigador postdoctoral en la Universidad Luigi Bocconi en Milán. Después de eso se fue a Chile, en la Universidad Alberto Hurtado, donde fue profesor contratado y actualmente quedó como investigador invitado, ¿no? Permanente invitado. Así. Profesor, sí. Profesor también. Y también es regularmente invitado al ITAM, en ese curso de Teoría del Derecho. Bueno, los temas que ha trabajado Federico, todos lo conocéis también, tienen que ver con el convencionalismo, ha hecho alguna contribución desde las teorías expresivistas y demás, y hoy nos trae algo que es ligeramente diferente, aunque algo ha publicado antes también sobre este tema, pero es más una nueva línea que estás abriendo, Sí. Que es sobre el tema de los estereotipos. El paper que va a presentar hoy es estadísticas, estereotipos y categorías sospechosas. Más o menos 40-45 minutos y después una hora para debatir. Muchas gracias por venir y bienvenido a Girona. Bueno. Muchas gracias, Diego, por la introducción. Gracias a todos por venir. Digamos, algo que surge de la presentación de Diego es que, digamos, lo que sí es claro es que di un montón de vueltas antes de poder volver a Argentina, y lo que más me gusta rescatar de todas esas vueltas que di son las personas que conocí, y lo mismo dije en la Pompeu cuando estuve ayer. Para mí es un gran gusto volver a encontrarme con todos ellos. Es la parte que más extraño, digamos, de los años de haber estado acá, de este lado del océano. Como dijo Diego, este trabajo que les propongo discutir hoy es una de las primeras incursiones en este nuevo proyecto de investigación, que es el que estoy llevando a cabo en el CONICET, en Argentina, sobre la relevancia jurídica de los estereotipos. Es decir, el proyecto tiene como finalidad principal identificar bajo qué condiciones los jueces deberían evitar los efectos perjudiciales de los estereotipos. Es decir, pretendo identificar criterios para que los jueces puedan decidir cuándo un estereotipo tiene que ser evitado o cuándo un estereotipo tiene que ser necesariamente usado en la decisión de algunos casos. Una cosa interesante, esto es en vías de introducción, una cosa interesante del tema de los estereotipos es la metodología. Digamos, un punto que suele ser señalado como defectuoso del método analítico, que es el método filosófico que aprendí sobre todo en el doctorado en Génova, es su escasa conexión con con enunciados o con investigaciones empíricas. Es decir, se suele criticar a los analíticos de involucrarse demasiado en investigaciones conceptuales y olvidar la conexión con enunciados empíricos. Eso a veces puede ser consecuencia de la actitud de los filósofos, pero otras veces también consecuencia de la dificultad de encontrar investigaciones empíricas que sirvan para el análisis conceptual, por ejemplo, del concepto de validez jurídica o del concepto de convención. Suele ser más difícil encontrar ese tipo de información. En cambio, lo interesante, lo que me llamó la atención y lo que también me alentó a trabajar sobre esto es que los estereotipos, el modo en que intervienen en nuestro razonamiento, ha sido objeto de una amplia investigación empírica, sobre todo en las ciencias cognitivas y la psicología, de manera tal que cualquier abordaje conceptual sobre los estereotipos cuenta con una base empírica bastante sólida, y dado que mi concepción del método analítico involucra o pretende conectarme con los resultados de las ciencias empíricas, eso me alentó también a ocuparme de esto. Digamos, la metodología que conecta el análisis conceptual con los resultados empíricos está todavía por ser construida, pero es algo que intento hacer acá. El proyecto más general, entonces, si bien tiene como objetivo final identificar criterios de relevancia, tiene unas partes intermedias. Una primera que es conceptual, intentar distinguir distintos modos de entender los estereotipos, y dentro de esta etapa conceptual se inserta el trabajo que les quiero presentar hoy. Principalmente
el punto del trabajo de hoy es qué relación existe entre los estereotipos, las estadísticas y la justificación normativa sobre la base de estereotipos que se refieren a categorías sospechosas. Yo acá en el trabajo distingo entre una visión tradicional y una visión ilustrada acerca de los estereotipos. Yo diría que podemos estar de acuerdo que, por lo general, cuando nosotros etiquetamos a una afirmación como un estereotipo, eso provoca en quien está escuchando la afirmación un rechazo. La primera reacción frente al etiquetamiento de un enunciado como un estereotipo es, bueno, ese es un enunciado que hay que tener con cuidado, que hay que rechazar. Sobre todo porque los estereotipos suelen ser generalizaciones apresuradas acerca de algo que yo no conozco muy bien, entonces digo, bueno, no sé, los sudamericanos suelen ser poco confiables, entonces eso es un estereotipo, eso es algo que vos no sabes, no puedes hacer ese tipo de afirmaciones. Lo que permite, digamos, advertir esta investigación empírica acerca de los estereotipos y que es parte constitutiva de la visión ilustrada que contesta esta visión tradicional es que los estereotipos no siempre son afirmaciones que tenemos que rechazar. Los estereotipos a veces pueden tener algún tipo de base estadística o base cognitiva, de manera tal que podemos analizar la corrección o incorrección de los estereotipos. O sea, en principio, la idea de la visión ilustrada es no metamos a todos los estereotipos en el mismo saco. Es decir, hay estereotipos que pueden ser correctos y estereotipos que pueden ser incorrectos, y eso depende sobre todo de su base estadística o del modo en que podemos medir su valencia cognitiva. A mí me parece que esta visión ilustrada, que luego introduciré con un poco más de detalle, tiene mucho nos hace ganar mucho en el entendimiento de los estereotipos, pero lo que yo intentaré hacer aquí es mostrar que la visión ilustrada vuelve a poner los estereotipos dentro de un saco, en este caso dentro del saco de que todos los estereotipos pueden ser corroborados estadísticamente. Entonces la visión tradicional decía que todos los estereotipos tienen que ser rechazados, la visión ilustrada dice no, los estereotipos, dado que son afirmaciones acerca de grupos, pueden ser testeados estadísticamente. Mi idea es poner a prueba esta afirmación y me parece que luego del análisis lo que yo intento mostrar es que esto equivale a poner los estereotipos en otro saco, el saco de que pueden ser todos testeados estadísticamente, mientras que me parece que hay razones para dudar que ello sea así respecto de todos los estereotipos. Por estereotipo entiendo aquí estereotipo descriptivo, es decir, una afirmación según la cual los miembros de un determinado grupo identificados mediante una propiedad poseen, por el hecho de pertenecer a ese grupo, una segunda propiedad o característica, ¿no? El estereotipo según el cual las madres son amas de casa es una afirmación según la cual un grupo de individuos identificados mediante la propiedad de ser madre posee además la característica o el rasgo de ser amas de casa. Digo estereotipos descriptivos porque desde mi punto de vista existen también estereotipos normativos. Sobre esta distinción no entraré en detalle aquí, pero hay estereotipos que no pretenden describir un grupo, sino señalar cuáles son los roles que deberían cumplir los miembros de ese grupo. Es decir, este mismo enunciado, las madres son amas de casa, puede ser usado también con una finalidad normativa, es decir, sin la pretensión de describir lo que hacen las madres, sino con la pretensión de imponer un rol a las mujeres que tienen hijos, ¿no? Entonces, ya no interesa saber si las madres efectivamente son amas de casa, sino lo que le importa a este uso normativo del estereotipo es guiar el comportamiento de las mujeres que tienen hijos. Sobre esos estereotipos no hablaré en este trabajo, en esta exposición. Entonces me concentraré únicamente en los estereotipos descriptivos, que dicho sea de paso, viendo la biblioteca de videos que tienen en el sitio del grupo de investigación, vi que hace poco estuvo Frederick Schauer hablando sobre discriminación estadística y él se ocupó, como se ocupa también en su libro, únicamente de los estereotipos descriptivos. Schauer es un representante de la visión ilustrada, de la idea según la cual los estereotipos pueden ser testeados estadísticamente. Bien, la idea entonces tradicional, este rechazo prima facie de todos los estereotipos,
suele ser representada por la afirmación según la cual los estereotipos son todos inconsistentes, los estereotipos son todos equivocados, y esa afirmación tiene algunos problemas. Este, digamos, me parece el punto de partida que lleva a la visión ilustrada, porque si por inconsistentes entendemos que son todos falsos, entonces eso lleva a una contradicción. Si la visión tradicional sostiene que los estereotipos son todos falsos, entonces sería falso tanto la afirmación según la cual las mujeres son amas de casa como la afirmación según la cual las madres no son amas de casa. Entonces, si las dos son falsas, parecería que afirmar que todos los estereotipos son falsos implicaría afirmar esta contradicción de que las madres no son amas de casa y las madres son amas de casa. Yo creo que el único modo de entender esta afirmación según la cual todos los estereotipos son inconsistentes es de una manera epistémica. Yo acá señalo otros modos de intentar salvar esta afirmación, pero el modo, me parece más sensato de salvar esta afirmación, es decir, los estereotipos son inconsistentes en el sentido de que quien los afirma no se ha preocupado por juntar o recolectar información para fundar esa afirmación, sino que realiza ese tipo de afirmaciones sobre la base de prejuicios o inferencias apresuradas o saltos argumentativos o emociones o concepciones acerca de lo que deberían hacer las mujeres. Entonces, en definitiva, un modo de entender la visión tradicional es diciendo que el problema con los estereotipos es que las personas que los afirman no se han preocupado para nada en corroborarlos. Y este es, digamos, el primer paso para la visión ilustrada. Digamos, si ahora estamos afirmando que el problema con los estereotipos es la recolección de evidencia, entonces quiere decir que si en algunos casos recolectamos evidencia, los estereotipos pueden ser correctos. Entonces, uno podría distinguir entre el origen del estereotipo y el contenido o la valencia cognitiva del estereotipo. Una cosa es preocuparnos cómo es que alguien llega a sostener un estereotipo respecto de un grupo. Puede ser por distintos tipos de emociones, por inferencias apresuradas, por lo que sea, pero otra cosa es preguntarnos por el valor cognitivo, el importe cognitivo del estereotipo. Es decir, una vez que tenemos el enunciado que atribuye a un grupo una determinada característica, preguntarnos acerca de la corrección de ese enunciado. Y entonces la visión ilustrada dice, lo que tenemos que hacer frente a un estereotipo es verificar su base estadística. ¿Por qué su base estadística? Porque los estereotipos, más allá de los términos que usen las personas que los usan, como las madres son amas de casa, no son afirmaciones con pretensión de universalidad, no son afirmaciones según las cuales todas las madres son amas de casa, sino que son afirmaciones con una pretensión de generalidad, es decir, afirmaciones que establecen una relación probabilística o más precisamente estadística entre dos tipos de rasgos. Es decir, si un individuo tiene la propiedad de ser madre, eso aumenta la probabilidad de que ese individuo también tenga el rasgo de ser ama de casa. Y este tipo de enunciados se pueden contrastar mediante información estadística. Si eso es así, entonces podemos distinguir entre estereotipos con base estadística y estereotipos sin base estadística. Los primeros, para ahorrar en palabras, se los suele llamar estereotipos verdaderos. Son estereotipos verdaderos aquellos que cuentan con suficiente evidencia empírica como para defender la relación probabilística entre los dos rasgos. Y son estereotipos falsos aquellos que no cuentan con esa base estadística. Es decir, un estereotipo con base estadística, un estereotipo verdadero, nos ofrece información acerca del grupo. Es decir, cuando yo tengo un estereotipo que está apoyado por evidencia empírica, esa afirmación, esa generalización me ofrece información acerca de las características del grupo. Y eso es lo que yo llamo dirección de ajuste general del estereotipo, es decir, la corrección respecto del grupo. La corrección de un estereotipo respecto del grupo depende de que la generalización, es decir, el estereotipo, posea base estadística. Ahora bien, que el estereotipo posea base estadística no quiere decir que sea correcto respecto de cada uno de los miembros del grupo. Es decir, aun cuando sea cierto que existe una relación probabilística entre ser madre y ser ama de casa, eso no quiere decir que respecto de cada madre que yo me encuentre será verdadero que es ama de casa.
Y esta relación del estereotipo con cada uno de los miembros individuales yo lo llamo dirección de ajuste individual. Es decir, la capacidad de la generalización de describir correctamente cada uno de los miembros del grupo. Entonces, digamos, el estereotipo o la generalización tiene importe cognitivo cuando tiene base estadística y eso nos ofrece información acerca del grupo. El estereotipo, cuando tiene base estadística, también nos ofrece información acerca de cada uno de los individuos. Ahora, hay una diferencia entre la dirección de ajuste general y la dirección de ajuste individual respecto de evidencia contraria de un miembro individual. Es decir, si yo me encuentro con una madre que no es, respecto a la cual existe evidencia de que no es ama de casa, por ejemplo, una madre que trabaja, que yo sé que trabaja 9 horas diarias, esa información, esa evidencia contraria al estereotipo, no me exige abandonar, al menos prima facie, el estereotipo, porque precisamente tratándose de una generalización admite casos que no la satisfagan, pero sí me exige abandonar el estereotipo en el caso individual. Es decir, frente a evidencia contraria, seguir atribuyéndole a esa mujer el rasgo, a esa madre, el rasgo de ser ama de casa no tiene sentido, aun cuando yo tenga una generalización con base estadística, porque tengo evidencia individual de que la generalización no se aplica a ese caso. Yo diría que hay una única situación excepcional en la cual está justificado sostener el estereotipo frente a evidencia individual en contrario, que es cuando yo desconfío de mi capacidad epistémica actual. Si yo tengo dudas acerca de que mi percepción en el caso individual es correcta, entonces tengo razones para sostener la generalización frente al individuo, aun cuando tenga evidencia que parece ser contraria a la generalización. Pero en los casos en que yo no tengo este tipo de duda, es decir, en los casos de claridad epistémica, frente a evidencia en contraria, no tiene sentido, es decir, está cognitivamente injustificado sostener la generalización frente a ese individuo. Esto es importante, se verá la importancia de esta distinción más adelante cuando me refiera a la relación entre estereotipos y justificación de normas. Bien, entonces, yo creo que esto es, digamos, brevemente la visión ilustrada y algunas precisiones. Los estereotipos pueden tener base estadística y en ese caso son verdaderos, y pueden tener una dirección de ajuste general y una dirección de ajuste individual. Ahora bien, todos los estereotipos pueden ser contrastados con evidencia empírica, es decir, podemos preguntarnos respecto de todos los estereotipos, es decir, de todas las afirmaciones que son generalizaciones acerca de grupos si poseen base estadística. Para enfrentar esta incógnita, yo propongo aquí en el trabajo discutir un caso de la jurisprudencia mexicana sobre el que estuve trabajando y por eso me refiero a él, que es la discusión en el ámbito jurídico mexicano acerca de la constitucionalidad del matrimonio igualitario. Digamos, la discusión del matrimonio igualitario en México siguió una especie de proceso en pinzas. Digamos, hubo algunos estados que sancionaron normas, como por ejemplo el Distrito Federal, que sancionó normas permitiendo el matrimonio igualitario, y a esas normas siguieron acciones de inconstitucionalidad. Es decir, por ejemplo, en DF el procurador pidió que se declarara la inconstitucionalidad de las normas que autorizaban el matrimonio igualitario, y por otro lado hubo otros estados que prohibieron explícitamente el matrimonio igualitario, y frente a esas prohibiciones se siguieron acciones de inconstitucionalidad respecto a la prohibición del matrimonio igualitario. Uno de las sentencias, de las decisiones más conocidas de la Corte Suprema Mexicana es la acción de inconstitucionalidad número 2 del 2010, en la cual se ocupa de responder al pedido del Procurador General de declarar la inconstitucionalidad de la autorización del matrimonio igualitario. Y uno de los argumentos alrededor del cual giró la discusión en este caso fue que una vez que se aprobaba el matrimonio igualitario, ello implicaba, en virtud de otras normas del ordenamiento jurídico, que
las parejas homosexuales tenían derecho a adoptar. Es decir, dado que la adopción está prevista para los cónyuges, si nosotros conferimos a los homosexuales el estatus de cónyuges, entonces están automáticamente autorizados a adoptar. Y lo que sostenía el procurador era que, dada esta relación entre matrimonio y derecho a la adopción, se generaba un riesgo para los menores, porque el legislador, al permitir el matrimonio igualitario, nunca investigó si el hecho de que los niños fuesen adoptados por homosexuales les podía producir daños irreparables. Es decir, no se preocupó el legislador por el interés superior del menor al autorizar el matrimonio igualitario. El legislador debería haber llevado primero a cabo investigaciones empíricas acerca de la relación entre adopción por homosexuales y bienestar de los niños, y solo después de eso podría haber autorizado o no, según los resultados, el matrimonio igualitario. Es decir, para decirlo en términos que se ajustan un poco más a lo que vengo exponiendo, los legisladores deberían haberse preocupado por investigar el apoyo estadístico de la generalización según la cual los homosexuales no son idóneos para adoptar. La Corte sostuvo que la Constitución mexicana prohíbe el control empírico de este tipo de generalizaciones, dado que se trata de una categoría sospechosa, es decir, una categoría que define un grupo vulnerable. Un grupo vulnerable en la literatura, digamos, no es una afirmación del todo sobre cuyo significado hay completo acuerdo, pero por grupo vulnerable podemos entender un grupo que ha sido discriminado en el pasado. Entonces, respecto a este tipo de grupos, la Corte sostiene que la Constitución mexicana prohíbe la investigación empírica, es decir, no es necesario que el legislador lleve a cabo esas indagaciones precisamente porque la Constitución las prohíbe. El punto es interesante porque un juez de la Corte, el juez Aldívar, que votó en concurrencia, sin embargo... ¿Te puedo preguntar mínimamente por qué lo prohíbe? ¿Por qué se dice que la Constitución lo prohíbe? ¿Qué es lo que dice la Constitución? Por el principio de igualdad, dado que se trata de grupos vulnerables, investigar acerca de sus características en los casos en que se limitan sus derechos, los pondría en una situación de desigualdad ulterior. Textual dice la Corte: no se observa qué diferencia constitucional o jurídica habría entre excluir a toda una categoría de personas del régimen legal de la adopción por motivos de orientación sexual o excluirla por motivos de raza, por ejemplo, o de origen étnico, religioso o económico, por citar simplemente algunos casos. Por las mismas razones que no necesita conocerse el efecto que puede tener en los niños vivir en familias indígenas o no indígenas, pobres o ricas, padres con discapacidad o sin, porque en cualquier caso estaría constitucionalmente vedado no considerarlas una familia protegida por la Constitución o una familia amenazante o disfuncional para los niños. La Constitución hace que esa misma averiguación sea innecesaria. Es decir, sería introducir una diferencia injustificada entre familias que son iguales. Digamos, esa sería la idea que está detrás de la prohibición de averiguar. Y la Constitución se llama derecho a la discriminación. Y en cambio, decía el juez Aldívar, que votó en concurrencia pero con una disidencia parcial, sostuvo que era la idea de que la Constitución prohíbe ese tipo de indagación es equivocada, precisamente porque la indagación empírica nos permite verificar si efectivamente la legislación sancionada permite o no proteger la razón poderosa que supuestamente está detrás de la legislación, en este caso la razón de permitir únicamente que los niños sean adoptados por personas idóneas. Entonces, si la finalidad de la legislación es que los niños sean adoptados por personas idóneas, entonces tiene sentido indagar empíricamente quiénes son ese tipo de personas, y si además esa indagación puede tener apoyo científico, entonces no hay ninguna razón para prohibir ese tipo de indagaciones. Es decir, según el juez Aldívar, está justificado indagar empíricamente y por lo tanto
están está permitido la investigación empírica y por lo tanto está justificada la norma general si es que existe una razón poderosa y además hay un apoyo científico para el estereotipo. Eso, según el juez Saldívar, justificaría la indagación al respecto de la idoneidad de las parejas homosexuales. Bien, a mí me parece que para empezar a desandar este desacuerdo entre la Corte y el juez Saldívar es, en principio, necesario distinguir dos cuestiones que, si bien están implícitamente, me parece, distinguidas por el juez y la Corte, no están de modo clara, no están claramente, la distinción no está claramente explicitada, que es la distinción entre, por un lado, el hecho de que la generalización del estereotipo tenga una valencia cognitiva, es decir, que nos ofrezca conocimiento que tenga base estadística, y por otro lado es si sobre la base de esa generalización verdadera está justificada una norma general o una decisión individual. Es decir, una cosa es cuándo un estereotipo tiene valencia cognitiva y otra cosa es bajo qué condiciones ese estereotipo justifica una norma general o una decisión individual. Entonces, respecto de la primera cuestión, es decir, ¿pueden un estereotipo como los homosexuales no son idóneos para adoptar ser contrastado estadísticamente? A mí me parece que hay razones para dudar que eso sea así respecto de generalizaciones que incluyen categorías sospechosas. Y para mostrar por qué me parece que ese tipo de generalizaciones, es decir, que claramente son estereotipos, no pueden obtener apoyo estadístico, propongo usar la distinción de Dworkin entre distintos tipos de conceptos, la distinción de Dworkin entre conceptos criteriales o convencionales, conceptos de clase natural y conceptos interpretativos. Es una distinción bastante discutida, digamos, en filosofía del lenguaje. Sé que Pablo me apoyará en la distinción, con la que seguramente está muy de acuerdo, por eso estoy tranquilo. Digamos, la distinción propone simplemente distinguir entre aquellos conceptos cuya aplicación correcta depende de que tengamos un test que nos permita identificar instancias de aplicación del concepto. Este sería el caso de los de clase natural, para saber que un ítem es una instancia de agua. Tenemos un test sobre el cual acordamos y si eso tiene la composición química H2O, entonces es agua. Los conceptos criteriales o convencionales son aquellos cuya aplicación correcta depende de que estemos de acuerdo acerca de cuáles son los criterios que nos permiten identificar instancias, mientras que los conceptos interpretativos son aquellos cuya correcta aplicación depende de una teoría normativa o elaborativa sustancial que identifique las instancias de ese concepto. Bueno, a mí me parece que cuando los estereotipos, las generalizaciones incluyen rasgos que reflejan conceptos, los dos primeros tipos, no hay dificultad para que posean base estadística. Por ejemplo, una generalización como los alimentos sin el rótulo apto para celíacos poseen TAC, es decir, contienen gluten, los alimentos sin el rótulo apto para celíacos o sin TAC contienen gluten. Esta es una generalización, es decir, no todos los alimentos que no tienen ese rótulo contienen gluten, y puede ser que algunos que tienen el rótulo lo contengan por contaminación cruzada con otros productos, pero esa generalización puede ser testeada estadísticamente porque el concepto de alimentos es un concepto convencional, sabemos cuáles son los criterios compartidos para que algo sea un alimento, y el gluten es un concepto de clase natural, tenemos un test para identificar cuando algo es una instancia de gluten. Esto no quiere decir que las únicas generalizaciones que pueden tener base estadística son las referidas a objetos y no a personas. Hay también generalizaciones referidas a personas que pueden tener base estadística e incluir conceptos de este tipo. Yo creo que
la generalización según la cual los argentinos miden más de 1,70 m es una generalización que puede tener base estadística. Argentino es un concepto, yo lo diría, convencional. Estamos de acuerdo que para ser argentino hay que saber hacer un asado, no, perdón, hay que tener nacionalidad argentina, y el 1,70 es claramente un criterio que yo diría que está a mitad de camino entre los convencionales y los de clase natural, porque depende de magnitudes, pero que pueden ser, cuya presencia en el caso individual pueden ser testeadas científicamente. Pero, por ejemplo, una generalización como los inmigrantes sudamericanos son vagos, sobre todo si vienen de Argentina, digamos, pero son vagos, eso parece incluir conceptos que hacen más difícil la comprobación estadística del estereotipo, sobre todo porque el concepto de vago, digamos, el vago parece ser un concepto interpretativo, es decir, cuando una persona satisface el concepto de vago, parece depender de una teoría valorativa acerca de cuáles son los deberes y las actividades que una persona debería llevar a cabo para no ser vaga. Y me parece que lo mismo sucede con el estereotipo sobre el cual los homosexuales no son idóneos para adoptar. Si bien homosexual, la categoría homosexual puede ser concebida como un concepto convencional, y yo diría que sobre esto puede haber mucha discusión, yo creo que muchos estarían en desacuerdo acerca de que homosexual sea un concepto convencional y no interpretativo. Yo creo que hay más razones para sostener que es interpretativo, pero eso sería algo a favor, digamos, de mi tesis. Pero aun cuando podamos considerar que sea convencional, la misma Corte define la categoría de homosexual y podríamos adoptar eso como un criterio convencional para identificar a un homosexual. El concepto de idoneidad para adoptar claramente es un concepto interpretativo, es decir, bajo qué condiciones una persona tiene la capacidad de criar a un menor de manera exitosa, parece depender de una teoría valorativa, una teoría normativa sustancial acerca de en qué consiste una buena educación, en qué consiste una buena vida, en qué consiste un buen padre o en qué consiste una buena madre. Mi punto aquí no es un punto escéptico acerca de estas teorías interpretativas, sino precisamente que, dado por un lado la amplia posibilidad de desacuerdo acerca de los conceptos interpretativos, esto por un lado vuelve problemática la construcción de una estadística sobre este tipo de generalizaciones, pero por otro lado lo que me parece más importante es que, en primer lugar, la teoría interpretativa, para poder permitir el supuesto contraste empírico de la generalización, no debe incluir dentro de sus afirmaciones o de sus consideraciones valorativas una consideración negativa de los mismos homosexuales. Es decir, no se podría, si uno quiere testear la generalización, no se podría incluir en la teoría interpretativa ya una consideración negativa del hecho de ser homosexual. Y además, cuando se trata de conceptos interpretativos de esta complejidad, es bastante improbable, aunque yo no estoy en condiciones de afirmar que es imposible, que la teoría interpretativa pueda identificar una única característica como representativa de todas las demás características que identificarían un buen adoptante. Es decir, por ejemplo, un buen adoptante, según alguna teoría interpretativa que encontré en la literatura, es aquel que tiene capacidad económica, que cuenta con apoyo social o familiar para criar al niño, que tiene un cierto nivel de instrucción, que tiene un trabajo, cuál es su motivación para adoptar, cuáles son sus antecedentes emocionales, sus habilidades como educador. Tenemos una serie de características cuya posesión es bastante improbable que estén asociadas a una sola. Es decir, que la característica homosexual nos permita medir absolutamente todas esas otras características. Entonces, me parece que el hecho de que un estereotipo, una generalización incluya un concepto interpretativo de esta complejidad dificulta que sea posible evaluarlo de manera estadística. Ahora bien, admitamos que
existe una teoría interpretativa de la idoneidad para adoptar que no incluye una valoración negativa de la homosexualidad, es decir, que no considera que el hecho de que los hijos criados por homosexuales puedan también ser homosexuales es una razón para no concederles, para no admitir que son idóneos para adoptar. Admitamos eso, que una teoría interpretativa que no es discriminatoria. Admitamos también el improbable caso, desde mi punto de vista, de que la categoría homosexual nos permite generalizar acerca de todos los rasgos necesarios para ser un buen adoptante. La pregunta siguiente es si esta generalización podría justificar una norma general que prohíba a los homosexuales adoptar. Es decir, aun cuando aceptemos el improbable caso de que la generalización pueda tener base estadística, la segunda pregunta es, ¿puede justificar una norma general? ¿O qué razones o argumentos pueden darse para construir una norma general que prohíba a los homosexuales adoptar? Fíjense que este es el punto, me parece a mí, de la discusión entre la Corte y el juez Saldívar. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿20 minutos? 15. Bueno. Fíjense que el punto de la discusión entre la Corte y el juez Saldívar no es acerca de digamos, una discusión acerca de la justificación en general de las normas generales. No están diciendo las normas generales sirven para todos los casos o todos los casos deben ser decididos de manera individual. Admiten que las normas generales pueden servir para decidir algunos casos. Ahora lo que discuten es si la decisión acerca del permiso para adoptar relativo a los homosexuales puede ser tomada sobre la base de una norma general, o si eso es lo que sostiene el juez Saldívar, o si puede ser tomada o si debe ser tomada mediante decisiones particulares, tal como sostiene la Corte. Dicho con otras palabras, tanto la Corte como el juez Saldívar, como incluso los agraviados, comparten la idea de que es valioso asegurar que los niños sean adoptados por personas idóneas. Ninguno está a favor de conferir el permiso para adoptar a cualquiera, sino que ambos están de acuerdo en que hay que identificar a personas adoptantes idóneos. Desacuerdan únicamente si en el caso de la homosexualidad esa idoneidad puede ser indicada por una norma general o si debe ser resuelta caso por caso. Bueno, para avanzar en el análisis de la relación entre normas generales y estereotipos, me apoyo sí en esta construcción o en la idea de Schauer de los distintos niveles en la justificación de la norma. Schauer identifica un nivel de justificación o de meta o de propósito de una norma, que sería el elemento normativo. Un segundo nivel de generalización o predicado fáctico, que él llama generalización descriptiva, y un tercer nivel que él llama generalización prescriptiva, que sería la norma propiamente dicha, el conocido, o para usar nuestro caso sobre los celíacos, digamos, la justificación sería: es valioso proteger el aparato digestivo y es entonces valioso que un celíaco no ingiera gluten. La generalización en el segundo nivel es: los alimentos sin el rótulo apto para celíacos contienen gluten. Entonces la norma en sentido estricto es: si celíaco y alimentos sin el rótulo no contiene gluten, prohibido ingerir. Es decir, la norma general identifica un conjunto de propiedades relevantes frente a cuya verificación se sigue una solución normativa, y las propiedades relevantes están identificadas dado que se conectan a la justificación mediante la generalización. ¿No? Esa es la idea de Schauer de justificación de normas basadas en generalizaciones. Es decir, la característica de no poseer rótulo está conectada con la característica de que contiene gluten, y esa característica está conectada con la justificación: proteger el sistema digestivo. Ahora, ¿cuál es la crítica que por lo general se suele hacer a las decisiones basadas en normas generales apoyadas en generalizaciones, en normas apoyadas en generalizaciones? En el caso que nos interesa a nosotros, de la idoneidad para adoptar, la crítica sería que
aun cuando siguiéramos la propuesta del juez Saldívar de realizar una investigación empírica sobre la idoneidad de los homosexuales para adoptar, aun cuando consideramos que se podría realizar el probable caso de un apoyo estadístico para esa generalización, aun cuando consideramos eso, la norma que en su caso se podría construir si la estadística la avala, prohibido adoptar a los homosexuales, produciría casos de sub e infra y sobreinclusión, ¿no? Casos de homosexuales que son idóneos y casos de personas heterosexuales o de parejas heterosexuales que son no idóneas. Es decir, casos que la norma incluye pero que la justificación exigiría excluir, y casos que la norma excluye pero que la justificación exigiría incluir. El problema es que si esta es la razón por la cual sostenemos que no se puede decidir el caso de la adopción por parte de parejas homosexuales sobre la base de una norma general, eso implicaría rechazar todas las normas generales, puesto que, como muestra Schauer, todas las normas generales producen este efecto. Sí, eso no quiere decir que pueda haber razones para excluir normas generales, simplemente ese no es el punto en discusión acá, digamos. Decidir esto involucraría una discusión acerca de la controversia entre universalismo y particularismo, pero como yo dije, ese no es el punto acá. Aceptamos que las normas pueden servir para algunos casos, el problema es que parecería que no pueden servir en este caso. Entonces, si descartamos esas razones, ¿qué otras razones podrían existir para determinar si estamos autorizados a decidir este caso mediante normas generales o mediante decisiones individuales? Me tiembla la mano cuando hablo, así que lo tomo con la... Bien, hay un primer argumento, acá salto una parte para ir aproximándome hacia el final. Hay un argumento que se suele utilizar a favor de las normas generales, que es el de la eficiencia económica, es decir, si yo tomo una decisión sobre la base de una generalización, si creo una norma general sobre la base de una generalización, mediante una única decisión decidí un número indefinido de casos futuros, es decir, cada vez que llegue un caso de un homosexual que quiere adoptar, lo único que tengo que hacer es verificar que es homosexual y con eso me alcanza para rechazar su pedido. En cambio, si me dedico a hacerlo caso individual, cada vez que alguien se presente, renovaré los esfuerzos para identificar su idoneidad y eso es ineficiente, al menos desde el punto de vista de los recursos decisionales. Bueno, ¿cuál es el problema de este argumento? Es que por un lado, si estamos preocupados por ajustarnos a las propiedades del caso individual, los argumentos de eficiencia económica no garantizan el ajuste al caso individual. Es más, los argumentos de eficiencia económica en algunos casos nos podrían alejar del ajuste del caso individual. Podría ser más económico identificar una propiedad todavía más amplia para distinguir entre quiénes adoptar y no, y eso no tendría necesariamente que ajustarse con la idoneidad. Pero por otro lado, y de manera más importante, el argumento de la eficiencia económica es un argumento que depende de consideraciones, digamos, en realidad, el argumento de la eficiencia económica depende de cada norma individual, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la adopción, ya existen procedimientos para identificar la idoneidad de todas las parejas que quieren adoptar. Es decir, no hay ninguna norma general que confiera a una categoría de personas la idoneidad automática para adoptar, sino que cuando se presenta una pareja heterosexual se realizan test individuales para verificar su idoneidad. Si ese tipo de práctica ya existe, entonces incorporarla para el caso de los homosexuales no tendría ningún costo agregado, o al menos no sería económicamente inviable. Digamos, lo mismo, bien, digamos, ese sería, me parece, el problema del argumento de la eficiencia económica. Por otro lado, el argumento del juez Saldívar a favor de la decisión mediante normas generales es que las normas generales permiten proteger esa finalidad poderosa que es asegurar que los niños sean adoptados por personas idóneas. Pero si lo que decíamos respecto de la sub e infra y sobreinclusión es
correcto, eso no está garantizado de manera absoluta mediante las normas generales, ¿no? Claramente habrá casos de parejas heterosexuales inidóneas y casos de parejas homosexuales idóneas que no pueden adoptar. Y esto es importante porque esto es en realidad un argumento que produce un empate, precisamente porque los test individuales tienen el mismo problema de sub- y sobreinclusión que las normas generales. Es decir, aun cuando yo determine que la idoneidad de las parejas homosexuales para adoptarse verificará caso por caso, dado que para verificar la idoneidad para adoptar necesito algún tipo de test, es decir, necesito algún tipo de criterio que me permita determinar cuándo, independientemente de su orientación sexual, una persona es idónea para adoptar. Esos tests están a su vez basados en generalizaciones. Este es otro punto que me parece también importante de los argumentos de Schauer. Es decir, yo tengo que asociar determinados rasgos de la persona a la idoneidad para adoptar. Es decir, yo puedo asociar el rasgo cierto tipo de nivel de instrucción al rasgo de idoneidad para adoptar, pero claramente esto producirá casos de infra- y sobreinclusión. Es decir, que los test individuales producirán también casos de personas que superan el test y sin embargo no son idóneos, y personas que no lo superan y quizás sean idóneos. Es decir, asegurar la finalidad o razón poderosa, desde mi punto de vista, no nos permite definir, determinar o elegir si regular mediante normas generales o mediante decisiones individuales, aun cuando consideramos que la generalización pueda tener base estadística. Y para terminar, un último argumento a favor de la decisión mediante normas generales es aquel que sostiene que mediante las normas generales se evita la discriminación o decisiones abusivas en el caso concreto. Es decir, la idea detrás de este argumento es que si yo identifico mediante una norma general cuáles son las propiedades relevantes que los funcionarios tienen que tener en cuenta para tomar sus decisiones individuales, evito que los funcionarios decidan sobre la base de sus propios prejuicios, de la base de su propia incompetencia, porque las propiedades relevantes ya están identificadas previamente mediante una norma general. Ahora bien, a mí me parece que este sería un buen argumento, el argumento de la no discriminación para normas que amplían derechos. Es decir, si la idea es, mire, yo prefiero una norma una norma general que evite que los homosexuales o que las personas de color o que las personas de clases sociales más bajas sean discriminadas. Claramente, si la norma prohíbe a esos grupos vulnerables el acceso a determinados derechos, digamos, resuelve el problema, pero tirando el bebé con el agua sucia, porque ahora directamente ya de antemano precluyo la posibilidad de que esas personas accedan a determinados derechos. Mientras que lo que supuestamente quería evitar era que alguien las excluya de manera arbitraria, pero lo que hago ahora es las excluyo anticipadamente. Entonces, si el argumento de la no discriminación a favor de las normas generales, a mí me parece que funciona únicamente para normas generales que amplían derechos y no para normas generales que los restringen. Digamos, hay más argumentos, si quieren los revisamos luego en la discusión, pero para ir cerrando, entonces, mi idea es que respecto de las generalizaciones que se refieren a categorías sospechosas, por un lado, la base estadística, la investigación empírica respecto de esas generalizaciones es bastante dudosa. No creo que haya ofrecido un argumento que muestre que es imposible, pero sí que hay varias dificultades para llevar a cabo ese tipo de corroboración estadística. Y por otro lado, aun cuando consideramos que en algunos casos pueden ser corroborados de manera estadística, no hay razones que justifiquen normas generales apoyadas en esa base estadística que restrinjan derechos de esas categorías sospechosas. Esto no quiere decir, sin embargo, que esté completamente de acuerdo con lo que sostiene la Corte. Me parece que la Corte se equivoca cuando afirma que está constitucionalmente prohibido
realizar investigaciones empíricas acerca de categorías sospechosas. Hay algunas investigaciones empíricas que son inevitables. Es decir, si yo sostengo que de todas formas tengo que realizar test individuales para identificar quiénes son personas idóneas para adoptar, probablemente algunas de las generalizaciones, de los test que use para identificar a personas idóneas para adoptar, usarán generalizaciones y quizás algunas de ellas se refieran no a la idoneidad de los homosexuales para adoptar, sino a la relación de la homosexualidad con algunas de las características que luego forman parte de la teoría interpretativa para adoptar. Esto no quiere decir que esa generalización decida la idoneidad, pero sí que forma parte de los test individuales para decidir los casos individuales. Es decir, dicho de otro modo, hay algunas generalizaciones que serán inevitables. Y bueno, y eso era todo lo que les quería contar. Gracias.